Buenos días, niños integralistas. Siguiendo con nuestro aprendizaje virtual, quien les habla una vez más, el profesor Cristian Farfán, haremos el siguiente tema, ¿no? Llamado los valores democráticos. Sí, hoy día vamos a aprender todo lo referente a los valores democráticos, pero antes de ello vamos a ver un pequeño video. Si la democracia fuera un árbol, ¿alguien podría cortarla? Si la democracia fuera un pájaro, ¿alguien podría encerrarla? Si la democracia estuviera a la venta, ¿alguien podría comprarla? Por suerte, la democracia no es un objeto, es nuestra forma de vivir y de todos depende con... Bien, recordando lo que hemos hecho la clase anterior, ¿no? La clase anterior hablábamos sobre lo que eran los valores, ¿verdad? Y hablamos sobre lo que eran los valores morales, qué cosas eran los valores morales, cómo influyen los valores en la persona. Y también dejamos de tarea, ¿no? Dejamos una pregunta que cuál era, ¿no? O cuáles son, digamos, los valores más importantes que tiene la persona. ¿Verdad? Eh, entonces, los valores más importantes son los valores morales. ¿Por qué? Porque van a perfeccionar a la persona. Y mientras una persona, ¿ya? eh, practique valores, se considera como mucho más virtuosa. ¿Esto qué significa? Que la va a hacer apreciable entre las demás. Y esto va a hacer de que la persona también pueda diferenciarse. ¿Sí? También recordemos de que hablamos también sobre lo que viene a ser la introducción a nuestro curso, ¿no? Y siguiendo a ello, ya hablaremos el día de hoy de los valores democráticos. Pero antes de ello, diremos, ¿de qué nos sirven los valores democráticos? O sea, ¿qué tienen que ver? Esto se relaciona bastante con lo que es la ciudadanía. Y los valores democráticos, obviamente, se van a relacionar también con digamos, con nuestro patriotismo, ¿sí? ¿Y qué es la ciudadanía? Eh, Capítulos más adelante vamos a tocar el tema ya en forma, digamos, concisa. Pero por hoy diremos que la ciudadanía es la condición que nos otorga la capacidad de asumir derechos y deberes. Pero ojo, estos derechos y deberes van a ser con relación, ya, con relación a a los derechos y deberes que tenemos con el Estado. Derechos. ¿Qué derechos tengo yo para con el Estado? ¿Qué derechos tengo yo a favor?
¿Cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son esas obligaciones que yo tengo con el Estado peruano? Bien, diremos también que dentro de las dimensiones de la ciudadanía podemos observar 6 dimensiones. Tenemos la dimensión política, que nos sirve para respetar los derechos de los demás y participar en la vida política. ¿Y qué cosa es la vida política? La política se relaciona con la toma de decisiones, pero la toma de decisiones que se va a enfocar en favor del bienestar común, es decir, del bienestar de todas las personas, ¿sí? Y también de respetar el derecho de los demás. ¿Esto qué significa? ¿Tengo derechos? Obviamente que sí, pero estos derechos van a terminar el día que yo transgreda los derechos de alguien más. Dimensión social, me habla de igualdad de oportunidad y beneficios. Todos somos iguales, dice, todos somos iguales ante los ojos de la ley, todos tenemos las mismas oportunidades y todos tenemos los mismos beneficios. ¿Qué significa eso? Todos tenemos, por decir, el derecho a la educación. Todos tenemos el derecho de poder acceder a una educación de calidad. Todos tenemos el llamado derecho a la vida, por decirlo así. ¿Y la vida tiene un valor? No, no tiene, no tiene un valor apreciable en dinero, ¿ya? Es invaluable. Por eso todos tenemos las mismas oportunidades y los mismos beneficios. Dimensión económica, la equidad en las relaciones laborales. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que todos somos iguales, ¿ya? Que todos somos iguales, que todos tenemos derecho a percibir, en este caso, una remuneración por el trabajo que estemos realizando. Dimensión civil, participación en la opinión pública. ¿Y nosotros podemos participar en la vida política? Sí. Eso se refiere a lo que vienen a ser mis derechos y a lo que vienen a ser también mis deberes. ¿Puedo participar? Sí. ¿Cómo participo? Emitiendo un voto. Emitiendo un voto. ¿De acuerdo? La dimensión intercultural. ¿A qué se refiere la promoción de la inclusión y de la interculturalidad? ¿Qué significa eso? Que todos vamos a hacer juntos, vamos a trabajar para que todos tengamos los mismos derechos, también las mismas oportunidades, como también los mismos beneficios. Y la interculturalidad se refiere a que nuestro país es rico en muchas culturas, en muchas costumbres, en muchas tradiciones. ¿Y tenemos que respetar cada una de ellas? Sí. Dimensión global, solidaridad internacional y equidad mundial. ¿Qué cosa quiere decir eso? Solidaridad, la ayuda que nos vamos a mostrar, la equidad mundial, digamos, el compromiso que tienen los países para poder vivir en armonía, para poder integrarse a algo más. Por ejemplo, hoy en día estamos afrontando el problema de la pandemia del coronavirus. ¿Y los países se van uniendo? Sí. ¿Te están buscando formas de cómo hacerle frente a esta enfermedad? Claro que sí. Claro que sí, y eso es una muestra de la solidaridad internacional que existe entre los países del mundo. Ahora, ¿cuáles son los valores cívicos democráticos? Los valores son principios éticos que son aceptados porque conducen a una vida feliz. Obviamente, eso ya nosotros ya lo sabíamos, ya que son los valores, ¿sí? Algunos valores cívicos democráticos son, dice. A ver, vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿sí? Primero vamos a hablar de la libertad. ¿Qué cosa es la libertad? La libertad viene a ser una facultad que tienen todos los seres humanos. Todos los seres humanos de poder comportarse eh, en un sentido o de abstenerse de hacer algo. La libertad es hacer todo lo que la persona quiera, siempre y cuando esto no vaya en contra de la ley. Aquí nosotros podemos distinguir entre lo que podría ser, entre lo que es aceptado y lo no aceptado. ¿Qué cosa vendría a ser eso?
Eso se refiere a las normas que existen dentro de la sociedad. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hablábamos algo de ello? Hablábamos de que necesariamente en el mundo tienen que haber o tienen que existir las normas, porque si no, las personas harían lo que quisieran. La libertad no quiere decir que yo voy a hacer lo que yo quiero. La libertad significa que tengo que ser responsable con mis actos. ¿Por qué? Porque hay actos que no son permitidos dentro de la ley. Listo. Sigamos. Hablaremos también de la tolerancia. ¿Qué cosa es la tolerancia? La tolerancia viene a ser la comprensión. ¿La comprensión entre quiénes? Entre las personas. En respetar los derechos de aquellas personas cuando están en desacuerdo. ¿Qué significa eso? Tengo que aprender a respetar la opinión de los demás. Ejemplo, si alguien piensa diferente a mí, eso no quiere decir que necesariamente eso esté mal, sino tengo que respetar también la posición de los demás. Esa tolerancia también se aplica a las organizaciones de la sociedad civil, como los partidos políticos. Se les tiene que comprender y respetar, ¿ya? Se les tiene que comprender y respetar, así no concordemos o así no estemos de acuerdo con ciertas opiniones. Un ejemplo de esto puede ser, por decir, en una elección, cuando se trata de elecciones, de repente yo voté por el candidato A, ¿sí? Pero ganó el candidato B. Eso quiere decir que tengo que respetar la decisión de la mayoría. Luego hablaremos de la llamada solidaridad. ¿Qué cosa es la solidaridad? La solidaridad viene a ser la determinación y constante de poder empeñarnos en favor del bien común, es decir, el bien de todos. ¿Eso qué significa? Eso significa de que la solidaridad, ¿qué busca? Busca el bienestar general. ¿Por qué? Porque todos somos verdaderamente responsables de todos. Ejemplo. En esta situación, volvemos a la pandemia del coronavirus. ¿Cómo nosotros demostramos nuestra solidaridad? Demostramos nuestra solidaridad con los demás en el sentido de acatar, ¿ya?, las disposiciones del gobierno central. ¿Sí? Ahora, los hombres vivimos insertos en distintos grupos sociales, ¿no? Puede ser la familia, el colegio, los amigos, ¿no? Aquí en Huaraz, y todos dependemos unos de otros. Por eso, al vivir en sociedad, adquirimos compromisos. Los hombres nos necesitamos y debemos pensar en los demás. Debemos darnos cuenta de sus necesidades. Ojo, la solidaridad es muy ligada a la generosidad. ¿Qué significa ser generoso? Ser generoso significa olvidarnos de nosotros mismos y pensar en los demás. Eso es ser generoso. Olvidarme de repente de que tengo alguna situación o tengo, digamos, tengo un problema, pero sin embargo alguien más lo tiene. Entonces yo muestro mi generosidad al ayudar a esa persona, olvidándome un poquito de mí, por decir. ¿Ya? Cuando uno actúa de esa manera, la persona descubre las necesidades de otras personas y esto va a servir para que las pueda ayudar. Bien, niños, para poder terminar la clase del día de hoy, por último hablaremos de qué cosa es la autoestima, ¿no? ¿Qué cosa será la autoestima? Será importante dentro de lo que viene a ser nuestra vida, dentro de nuestra personalidad. ¿Qué cosa es el autoestima? ¿Mm? Eh, Todos nosotros tenemos sentimientos y según la personalidad que nosotros tenemos, nosotros la podemos manifestar de diferentes maneras. Eh, Muchas veces estas manifestaciones dependen de muchos otros factores. Depende del lugar,
depende de cómo me siento en el momento, depende de la emoción. Y estas emociones o estas acciones pueden influir ya sea de forma positiva o negativa en la formación de la persona o en la autoestima. ¿Qué vamos a desarrollar en este tema? En este tema vamos a desarrollar qué cosa es la autoestima, debido a que estamos en una etapa en la cual intentamos definir nuestra personalidad, tomando diferentes modelos, ya que nos relacionamos en distintos ámbitos. El desarrollo de la autoestima es importante para el desarrollo y la constitución de una adecuada vida. Bien, ¿qué cosa es la autoestima? La autoestima viene de dos palabras de origen latín. La palabra estima, del latín a estimare, que significa aprecio, valor, amistad, consideración, etcétera. Entonces, ¿qué me permite la autoestima? La autoestima me permite valorarme, ¿ya? Me permite valorarme. Eh, Me permite también, no solamente de eso, sino también de acuerdo a mis rasgos físicos, corporales y mentales y espirituales, estos van a configurar mi personalidad. Y esto se va a aprender y se va a cambiar y también la podemos mejorar, ¿ya? Ahora, según cómo esté nuestra autoestima, ¿ya? Esta es responsable de los fracasos, de los éxitos, ya que una autoestima adecuada nos va a vincular positivamente con los demás y eso nos va a enseñar a querernos a sí mismos. Y el querernos a sí mismos nos conlleva también a que seamos personas, digamos, positivas y mucho más virtuosas. Entonces, eh, ¿cuáles son los tipos de autoestima? Existen la autoestima baja, la autoestima alta y la autoestima inflada. ¿Cómo son las personas con autoestima baja? Generalmente son indecisos, piensan que no pueden, piensan que no saben nada, no confían en sí mismos, no valoran sus talentos, le tienen miedo a lo bueno y evitan los riesgos. Son muy ansiosos, son nerviosos, son aislados, no tienen amigos, temen hablar con otras personas, no se preocupan por su estado de salud, son pesimistas, creen que todo les va a salir mal, creen que son personas poco interesantes, eh, les cuesta obtener sus metas y no les gusta esforzarse, les cuesta reconocer que se han equivocado. No es malo equivocarse, niños, porque el equivocarnos nos conlleva a ser mejores personas, obviamente, siempre y cuando sepamos aceptar nuestros errores y aprender de ellos. También la autoestima baja hace de que dependan mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad. Temen hablar con otras personas, son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa, digamos, en una conversación. Pero en cambio, si hablamos de una persona con autoestima alta, estas personas no ceden ante las presiones de la vida y están ante todo seguras de sí mismas. Eh, Debemos tener en cuenta cómo son esas personas para saber cuáles son las cosas que debemos considerar para llevar adelante nuestras vidas. Son personas seguras, no ocultan sus sentimientos. Si son verdaderos, lo van a demostrar. Tienen la capacidad de reconocer sus propios logros en la vida. Tienen la habilidad de poder disculpar, de poder perdonar a los demás y también de admitir sus errores. No le temen a los cambios, ellos lo enfrentan. Son bienvenidos todos los cambios para ellos. Pero ¿qué pasa si hablamos de una autoestima inflada? Ah, en ese caso la situación cambia, porque ellos consideran que pueden hacerlo todo, pero que no hay nadie mejor que ellos. O sea, ya hablamos ya de algo ya de la soberbia. Creen que siempre tienen la razón y que no se equivocan. Son seguros de sí mismos en extremo. Por eso no ven los riesgos de sus acciones. Creen que todas las personas los aman.
Por lo general la gente los rechaza por considerarlos sabelotodos. Creen que son las personas más interesantes en la tierra. Generalmente son vanidosos, se aman en extremo, se aman en forma enfermiza. Eh, Les gusta que los elogien y creen que todas las personas están obligados a amarlos. Para terminar, ¿no? Vamos a ver la escalera de la autoestima. A ver, ¿cuál es la escalera de la autoestima? El autoconocimiento, que nos permite conocernos a sí mismos, el autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto, y también eso nos va a llevar a la autoestima. Pero, ¿por qué es importante la autoestima? La autoestima es importante porque nos impulsa a actuar, a seguir adelante, a perseguir y a lograr nuestros objetivos que nos vamos a proponer. Nos hace sentir seguros y capaces porque conocemos nuestras capacidades y cualidades. Es importante también conocernos y valorarnos. Ojo, ¿ya? Las personas que tienen autoestima, ¿ya? Se respetan a sí mismas y se van a cuidar. Van a reconocer su propia dignidad y su valor. ¿Sí? Bien, chicos. Y para ello debemos estar felices y en paz con nosotros mismos. Esta ha sido la clase, ¿no?, del día de hoy. Y para poder terminar, dejamos dos preguntitas que las debes responder en tu cuaderno. Y si no lo tuvieras, en un foldercito, ¿ya? En un folder debidamente ordenado. ¿Cuáles son las preguntas? Primera pregunta: ¿cuáles son los valores democráticos? ¿De qué dependen los valores democráticos? Y por último, ¿por qué será importante la autoestima? ¿Y qué tipo de autoestima crees que tienes tú? Bien, niños, nos vemos. Conmigo será hasta la próxima clase. Y recuerda, eres alguien muy importante. Quiérete.